así como las letras atraen a todas las profesiones, la historia, que es ese vano intento de recuperar un pasado que nunca lo acabamos de terminar, ni nunca lo acabamos de empezar, valga la expresión, es algo apasionante. ¿Por qué? Vamos a ver circunstancias de la vida. Don Agustín Barrios Gómez, padre, decía que escribió un libro que se llamaba Leído, Visto y Oído. Él era un erudito, don Agustín Barrios Gómez, padre. Y decía que leído, visto y oído. Leí que Antenor Patiño era un hombre muy rico. Y leí también que gracias a un infortunio había llegado a ser uno de los hombres más ricos del mundo. En aquel tiempo se hablaba de que era dueño del edificio del Hotel María Isabel en la calle Reforma, hace muchos años, ya no estamos hablando de los 50, 60. No se puede prescindir de la historia porque el pasado, con el pasado no podemos romper, porque nuestro tiempo es el que estamos viviendo, pero el tiempo de atrás lo vivieron nuestros ancestros, y por más que haya teorías económicas, socioeconómicas, no se puede uno desprender de lo que traes atrás, valga la expresión. Y es apasionante. Entonces, no voy a decir que por un infortunio llegué aquí, pero la Sociedad de Historia apasiona. Mi nombre es José Rómulo Félix Gastelum. Nací el 5 de abril de 1947, para desgracia de mi mamá, porque nací el sábado de gloria, y en lugar de que ella había podido estar disfrutando en las tranquilas playas ahí de Las Bocas, pues tuvo que tener un niño el día de San Vicente Ferrer. Me salvé de que me pusieran Vicente, porque antes por lo regular ponían los nombres del día, y sin embargo me adjudicaron los dos nombres de mis abuelos, pero curiosamente el materno se llamaba José y el paterno Rómulo. Entonces mi mamá siempre me dijo Pepe o José, porque así se llamaba su papá. Cuando vine a vivir a Hermosillo, muchos años después, el 81, cambié mi nombre a Rómulo, porque así don Armando Hopkins, que me invitó a ingresar a la Sociedad Sonorense de Historia en ese mismo año 81, pues él se facilitaba nomás decirme Rómulo, Rómulo, Rómulo. Iba para mi tierra Navojoa y mi mamá me regañaba, pero punto. Nazco en una familia clase mediera. Mi padre se dedicó originalmente, trabajó en el Banco Agrícola Sonorense, lo que es ahora el Banco HSBC, en los años 40, después tuvo un cine al aire libre, ahí en Navojoa en los 50, que en alguna otra plática hablamos de ese cine con mucho afecto para recordar a mi padre. Se llamaba él Ignacio Rafael Félix Valderrama y mi madre se llamaba Berta Gastelum Pelayo, ambos hijos de la ciudad de los Palacios, o de la ciudad de los Portales, ¿qué Palacios? La ciudad de los Palacios de la Ciudad de México, en Álamos, originarios de Álamos, venidos a vivir al Mayo, ahí a Navojoa, alrededor, mi madre como el 35, mi padre a fines de los años 20, más o menos alrededor del 30, 29. En Navojoa estudio la primaria, en la Escuela Labor y Saber, que eran esas escuelas que hacía el obispo Navarrete, don Juan Navarrete, con maestras que había educado él o en Magdalena o en Batuc. En la preparatoria, que me toca ingresar hasta 1963, no había preparatoria en Navojoa. Y me invita a irme con ella a vivir en su casa, mi tía carnal, a estudiar la preparatoria en un colegio que había ahí en Chihuahua, que se llamaba el Instituto Regional de Chihuahua de la Compañía de Jesús. 1963, donde me gradué como bachiller
en 1965. Y de ahí cursé, intenté entrar aquí a la Universidad de Sonora y había mucho celo por la gente que no había estudiado en el estado. Entonces yo venía de un estado, de otro estado, y supuestamente yo estaba destinado a la Universidad de Chihuahua, entre comillas, ¿no? Entonces aquí, para principio de cuentas, fui con el secretario de la universidad, que se encargaba de esas cosas, de las personas que quisieran. Era don Chalío Moreno, Rosalío Moreno. Entonces Rosalío, ya que le enseñamos los papeles, los certificados, me dijo, no, pues esta escuela preparatoria ni la conozco, ni a lo mejor ni existe, ¿sabe? Tráigame por favor un certificado de que esta universidad, esta preparatoria existe. Hicimos, fuimos, volvimos, pedimos allá a nuestros parientes, nos mandaron el certificado, que la constancia decía así: el gobierno del estado de Chihuahua, por mi conducta, el secretario de gobierno, los que firman todos los papeles, creo que el señor Grajeda, creo que el señor, certifica que el Instituto Regional de la Compañía de Jesús, de Educación Secundaria, Primaria, Secundaria y Preparatoria, o Bachillerato, existe desde 1902 en esta ciudad. Bueno, se lo llevamos. Más se enojó Chalío, pues porque la universidad nuestra es del 42, pues, y él decía que no existía la escuela jesuita. Bueno, entonces me dio unos así, un tambiachi, como se decía antes en Sonora. Ahora ya ni siquiera se dice así, de apuntes para que me los aprendiera, química, matemáticas y toda la cosa. Yo iba a entrar a bachillerato de humanidades. Bueno, perdón, venía del área de humanidades. Y evidentemente, pues, se sintió como una especie de que no, sí, pero no, ¿no? Y ya que veníamos, en aquellos tiempos no había muchas gasolineras en Sonora. Yo que en el país no había muchas gasolineras. Hoy en cada esquina hay una gasolinera. Había una gasolinera que debe de existir todavía entre Empalme y Obregón. Saliendo de Empalme, ahí está una gasolinera. Ahí nos bajamos a comer, creo. Y ahí vendían disque machaca, pero era como carne deshebrada que la hacían como machaca. Bueno, platicando, me dice mi papá, bueno, ¿y tú crees que te podrás echar todos esos temarios ahí que te dieron y tal cosa? Pues yo creo que no, le dije. ¿Y qué hacemos entonces? Pues si está tu hermano en México, pues vamos a ver que te vayas también tú para México. Entonces así llegué yo a la UNAM, presenté el examen de admisión en la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y propiamente estoy ahí. Entonces siento yo la necesidad de... Mi padre, pues, no sé cómo le hacían los señores de antes, pero se sacrificaban, o no se compraban un pantalón, pero le mandaban dinero al hijo para que sobreviviera. Y decidí trabajar, entrar a trabajar en tercer año, sin dejar los estudios. En la mañana iba a trabajar y en la tarde iba a la escuela. Iba a ir a la escuela. Originalmente, entonces, mi padre, como trabajaba en la compañía nacional provincial, el Grupo Nacional Provincial, el Grupo Nacional Provincial tenía intereses importantes accionarios en el Banco de Londres y México por ser del Grupo Monterrey, y el Grupo Monterrey también la Nacional Provincial. Entonces, en base a eso, ahí me recomendaron, y pues con mi papá era bueno para vender seguros, pues le hicieron caso y pues ahí entré a trabajar. ¿Y de qué? Me mandaron como investigador de crédito. O sea, era un espía bancario, un James Bond financiero. Entrevistábamos a todo, eran informes de crédito, era informador de crédito. Por cada día hábil del mes tenía que terminar yo un estudio específico de una persona moral o de una persona física. La UNAM en aquel tiempo y la Facultad de Derecho, el rector de la universidad era don Ignacio Chávez, el famoso doctor cardiólogo Ignacio Chávez, una gloria médica mexicana. Y alrededor de, creo que el primer año, el 66, un grupo de activistas universitarios encabezados por Leopoldo Sánchez Duarte, hijo de Leopoldo Sánchez Ellis, gobernador de Sinaloa, y otro equipo de gente de Sinaloa,
prácticamente hacen renunciar al doctor Chávez. Hay un conflicto, dura tanto tiempo, pero el 68 se viene lo que todos conocemos con el pleito de aquella vocacional ahí en la colonia donde está la Ciudadela, por ahí, que ese es el centro, yo creo, colonia, ¿no? Se da el problema de la preparatoria de la universidad y la vocacional del Politécnico, se agarran el pleito ahí y eso es el pretexto para que se siga una serie de desórdenes locales, sobre todo en la ciudad, y uno como gente que teníamos que utilizar el servicio público de transporte, pues en ocasiones veías tú soldados que se subían y te veían cara de estudiante y pues te presionaban o lo que tú quieras. Afortunadamente a mí no me pasó nada, se sentía el ambiente pesado. Recuerdo una vez que un primo mío, Ignacio Almada, homónimo de mi querido amigo Nacho, primo hermano mío, Ignacio Almada Gastelum, hijo de una hermana de mi madre, salimos de un cine ahí de la Avenida Juárez y afuera está un camión con unos chavalos ahí que la revolución y pues uno se le calentaba la sangre, pues evidentemente. Y sin embargo, fue curioso eso, cómo el sistema de la época impidió que obreros y campesinos abrazaran las causas de los estudiantes, ¿no? Como la habían abrazado la inmensa mayoría de las universidades del país, inclusive hasta escuelas privadas. Entonces nosotros sentíamos que estaba pasando algo. Ese periodo entre el agosto al 1 de septiembre, que era el informe del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fue un momento de incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar. En el informe Díaz Ordaz, tengo entendido que dijo, desde la provincia hice un llamado a la razón. Un hombre con una voz muy eufónica, ¿no? Una gran voz. Feo, pero con una gran voz. Muy buen orador, con una gran voz. Y teníamos las Olimpiadas por encima, ya estaban ya para el día 12 de octubre del 68. Pero estaba el movimiento y las incongruencias de la vida. Sucede el lamentabilísimo suceso del Tlatelolco, 2 de octubre. Yo me acuerdo que pues, el trabajo continuaba. La escuela pues, estaba en tercer año, pues, no había clase. Entonces, pues hice un día normal, ¿no? Me voy a las 6:30 en un tren por la calle Insurgentes, agarra Álvaro Obregón y luego Cuauhtémoc, hasta llegar al Banco de Londres y México, que en aquel tiempo estaba en la calle de Bolívar y 16 de septiembre, en el mero centro de la ciudad, con soldados y acá y toda la cosa. Ese día, no pudimos darnos cuenta de nada. Pero al otro día, yo recuerdo muy bien, el periódico de moda en aquella época, porque fue el primero que salió a color y toda la cosa, era el Heraldo de México. Vimos problemas en Tlatelolco y están unos soldados, dos o tres soldados como en cuclillas así, con los rifles Mauser, que Mauser es todavía de 5 tiros, ¿no? El 898, ese Mauser americano, ese Mauser alemán, ¿no? Y pues fue una expectación porque vienen y hablan de los detenidos, dan la lista de unos cuantos detenidos, unos muchos detenidos, y yo me acuerdo que encontré ahí un compañero que estaba conmigo en la escuela, Pedro X, que era de Mazatlán, entre los que tomaron presos ahí. Evidentemente había habido muertos, hay una gran confusión todavía, el asunto de los reportajes de Oriana Fallaci, que le dieron un balazo, el problema del general también por otro lado del gobierno, las policías de Cueto y Mendiolea, se empieza a hacer una cosa importante. Sin embargo, hay una cosa mágica en este mundo, ¿no? En ese mundo de agitación, de muerte, donde ya se había pasado a matar, pues, gentes, aunque el gobierno negaba, ¿no? Decías tú, bueno, ¿esto cuándo va a parar? Pues lo de Tlatelolco, pues fue
en lo que desembocó todo lo que había pasado desde el 26 de julio, ¿no? Que había sido el primer problema en el hemiciclo Juárez, ahí, el aniversario de la Revolución Cubana. Entonces dijo, pues esto es lo peor que ha pasado, pues la semana que viene son las Olimpiadas, todavía no entierran a los muertos. Entonces empezamos a sentir un cierto grado de inseguridad personal, más todavía de la que tenías que usar camiones, ir y volver. Como afortunadamente en el banco teníamos que andar de corbata, pues ponías tus 2 trajecitos que tenías, uno más brilloso que el otro, mientras pagabas el que estabas en abono de 50 pesos, ¿no? Y total que, pues, pero teníamos enfrente ese monstruo que ya había las Olimpiadas culturales, ya había un ambiente cultural importante, ¿no? Ya llegaron la delegación esto, que para allá, que para acá, que los japoneses llegaron y se comieron los melones con todo y cáscara porque no los conocían, entonces, una serie de cosas así de la Conseja Popular. Y habían matado a Che Guevara ese año, allá en Bolivia. Por dentro de mí todavía bullía algo de izquierda, pero no comía lumbre porque no me metía en nada. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar. Y mi padre me dijo, cuídate. Total que llega el 12, ¿no? Va a pasar otra cosa, va a pasar unas bombas. Ya no sabía nada. No pasa nada. No sucede nada. Asistí a 1 o 2 eventos de básquetbol, me acuerdo, creo que fue Yugoslavia contra Rusia, algo por el estilo. Nomás para no dejar, ¿no? De no haber ido a algo, ¿no? Pero de todos modos el ambiente cambia de que cortabas así, ¿no? Como cuando sucede una catástrofe, ¿no? Cortas el día, ¿no? Lo estás cortando, denso, ¿no? Una sombra. Y viene la inauguración. Y salvo las familias que tenían a los muchachos presos o las familias que habían desaparecido, que se presumía que ya estaban posiblemente muertos, pues su sufrimiento se sumió en una algarabía nacional. O sea, no sé qué tiene de balsámico la fiesta pública, ¿no? Pero la fiesta pública borró el llanto y el dolor de la gente que sí había sufrido, ¿no? Con los años te enteras, y yo recuerdo perfectamente cuando nombraron a don Gustavo Díaz Ordaz embajador en España, como el 72, por ahí, 73, 74, por ahí, y le preguntó, ¿cuántos muertos hubo? Hubieran sido más si no hubiera intervenido yo, muchachito, le dice, si no hubiera intervenido yo, usted no tendría el derecho a preguntarme algo. Se va para allá, se enferma de un ojo y después cae en desgracia, dura muy poquito allá en Europa, ¿no? Siento yo que México me enseñó a mí, fue otra carrera, la calle. La calle me enseñó a trabajar, me enseñó a ser responsable, me enseñó a tomar cubas. ¿Por qué? Porque cada vez que entraba uno nuevo había que poner 2 botellas en una cantina que se llama La Giralda, que tiene como 800 años ahí, 100 años ahí en México, y convivir con la gente que trabajaba, que eran gentes mayores que yo, gentes modestas y todo, que unos no estudiaban, otros sí estudiaban, había de todos pelos ahí. Y en una ocasión ya para enero del 71, me habla el gerente, no había directores de recursos humanos, era el gerente de recursos humanos de un banco ya con sucursales en todo el país, y me dice, a ver, siéntate. Muy vago, era un dicharachero y medio saca la pistola el gerente. A ver, ¿a dónde te voy a mandar a ti, canijo, que sabe qué? Y ya empieza la lista y pues ahí estaban, había varios ahí, ¿no? Te voy a mandar, me dijo, a Navojoa, Sonora. ¿Sabía él que usted no fue así? Entonces yo me esbocé una sonrisa, no sarcástica, ni mucho menos, una sonrisa simpática, supuestamente. Y me dice, ¿y por qué te ríes, canijo? Me dijo, porque yo soy de Navojoa. Le dijo, que la fregada, me dijo que te quería hacer un mal y te hizo un bien, pues sabrá Dios.
Y así llegué a Navojoa, vía Ciudad Obregón, donde estaba la gerencia, no sé si la calle de Sonora, un banco grande que tenía Serfín ahí. Ya era Serfín, estaba por cambiar. Entonces regreso a mi pueblo, integrado a una sucursal bancaria como funcionario de relaciones, o sea, era el gerente y el funcionario de relaciones, y el funcionario de ahorro. Y ahí me quedo hasta el 73, en que ya me habían nombrado gerente, porque se habían ido varios ya, gerentes, y me tocó a mí, y ya pues jovenzón, con gerencia y toda la cosa. Vivo con mis padres, en mi casa, en mi mismo cuarto de toda la vida. Volví, y mi padre se enferma de los nervios, tiene una depresión, porque había llegado a los 60 años y no tenía una solvencia económica que él pensó que sí podría tener. Entonces se empezó a deprimir. Siempre fue muy bueno para vender. Mi papá era un hombre simpático, jacarandoso. En fin, sonorenses sureños, ¿no? Y afortunadamente pude decirles, mi mamá quería que nos fuéramos a vivir a México por la cuestión esta de mi padre, que fue unos meses nomás, y providencialmente le dije, ¿por qué no se van a ver al doctor Javier del Valle, aquí enseguida del Jogua? Ahí estaba don Javier del Valle, psiquiatra, y que le diga a ver qué solución. Bueno, con decirte, se fueron, vinieron en Hermosillo de Navojoa, platicaron media hora con el doctor del Valle, le recetó unas pastillitas, ni me acuerdo del nombre, que compró en la farmacia Santa Margarita, que estaba enseguida ahí de esquina, frente al Colegio Sonora. Se fueron para Nogales y luego se volvieron para Navojoa. No te miento, no se había acabado el frasquito, se había tomado 5 o 6 pastillas o 10 o 15, y mi papá ya era otra persona, recuperó esa. Entonces, como el doctor del Valle fue fundador de la Sociedad Sonorense de Historia, tuve el gusto de conocer al doctor en el primer simposio al que acudí en el 81, y no me aguanté de decirle, oye doctor, yo estoy muy agradecido con usted no me conoce, pero pasó esto y esto otro. Y el doctor se me quedó viendo así, porque el doctor era una persona de tenía su personalidad, chaparrito, muy bien puesto, muy elegante el viejo, y me dijo, ¿cómo te agradezco que me digas eso? No todos los días en esta profesión le dicen eso a uno. Muchas veces son hasta noticias muy duras las que recibe. Entonces, me quedé ahí, pero el 74, al terminar, me ofrecen a mí quedarme en el pueblo. Bueno, me ofrecen ese puesto de gerente de la Unión de Crédito, muy bien pagado para la época, y pues le digo al gerente del banco que me iba a salir. La agricultura estaba boyante en aquellos 80s, 70s, y tenía 2 o 3 clientes, una familia que tenía el 50% de los depósitos del banco. Esa familia era la familia Fernández de Granos La Macarena. Ellos eran principalmente exportadores de garbanzo. Un famoso hombre ahí, que fue el rey del garbanzo del mundo, don Avelino Fernández. Entonces teníamos muy buenos clientes, ¿no? Entonces estábamos muy bien la sucursal. Entonces se enojó conmigo el gerente del sur del estado, pero aceptó a la mera hora porque era un viejo a toda madre, Antonio Ruiz Valdés de Saltillo, por allá, muy buen viejo. Pero el jefe, el director de él, que estaba en Mexicali, me habló un día, estando yo todavía de gerente, y me dijo, oiga, que ¿qué va a salir usted del banco? Pues fíjese que sí, que tengo que quedarme aquí porque mis padres y todo lo que usted... No, usted es puro pretexto, me dijo, cuando vengas a pedirme trabajo de vuelta, no te voy a dar. Pues me va usted a dispensar, pero pues ya me decidí. Fíjate qué bonito, ¿no? Después de haberle trabajado y llevándole depósitos. Y ahí duramos hasta en esa Unión de Crédito Agrícola del 74 al 81, se viene todo el zafarrancho del agrario. Nunca tuve un problema con ningún agricultor, porque pues sabía aguantar al toro, pues, y no enojarte. Muchas veces peleando los dos por el mismo asunto de intereses económicos, tener que quedar bien con los dos y
sin que ninguno se enojara conmigo. Y teniendo que decirle a unos no y a otros sí, porque pues tenía paciencia, ¿no? A costa de tu intestino, a costa de la colitis haces paciencia, ¿no? Ahí me casé estando trabajando en ese puesto. ¿Con alguien de ahí de Navajo? Con una muchacha de Ciudad Obregón. Y se casa uno, dicen, no, los hombres se casan cuando quieren y las mujeres cuando pueden, dicen, ¿no? Pero no es cierto eso. Los hombres se casan cuando pueden y las mujeres también cuando pueden. Te conocen y todo, fue más fácil, aunque ya mi mujer la conocía en un periódico, ¿no? Vi en un periódico unas muchachas que estaban en lo que se llaman showers, ¿no? Creo que tal vez se llaman así. Sí, todo bien. Y ahora hay más. Y vi una muchacha, estaba con un amigo yo en la Unión de Crédito Agrícola en Navajo, y dije, esta muchacha me gusta, le dije. Pues no se veía mal el asunto. Y íbamos mucho a Obregón de Navajo, pues a mitotear, a lo que hace uno de joven, ¿no? Bailar, ¿sí? Hasta que la conozco y ahí dejé la salea de beisbolero. Porque estábamos enajenados por el béisbol. Tendría unos 24, 25, 26 años. Íbamos, cuando jugaban a Navajo en Guaymas, íbamos a Guaymas en la noche y nos devolvíamos en la noche. Y tomando. A pico de botella de brandy Terry, ese brandy español o lo que sea. Y hasta WhatsApp, ya eran nuestros alcances WhatsApp. Entonces, pues, fue una muy buena experiencia ahí la de la Unión de Crédito Agrícola, conocí mucha gente. Pues mi padre eran de ahí, pues, o sea, mi abuelo había sido, mi abuelo en ese tiempo tenía 100 años. Hasta los 90 y tantos todavía andaba funcionando por la calle. Comulgó 90 años de su vida, todos los días recibió la comunión. Y no era fanático religioso. Decía, yo estoy convencido de que hay un principio científico que autoriza la religión. La unión la dejo porque, no sé, llega un momento en que estás a gusto en una comunidad, ya casado, ¿no? Tenía 1 año de casado, todavía no tenía familia. Y me invita Daniela Costa Cázares, que era gente de Ocaña, de Samuel, y quemo las naves. 79, en el 81, Ocaña sale el 85, o sea, me tocó gran parte del sexenio de Ocaña, a manejar el Banco Obrero, como gerente del Banco Obrero, que era un banco que no tenía grandes sucursales ni nada, pero era el banco de la CTM, y por ese banco llegaba todo el dinero al gobierno del Estado cada mes. Ya tomo ahora sí de verdad la vocación verdadera, aunque originalmente, aunque parezca broma, pero cuando andábamos en esos que vamos y venimos a Hermosillo, que por acá, que Conchalío, que la Facultad de Derecho, y me dijo, ¿y otra carrera no te interesaría? Sí, me gustaría estudiar historia, me dijo, le dije a mi padre. Estamos hablando del 65. ¿Y de qué vas a vivir? Me dijo. ¿Y todavía es válido, no? Todavía es válido. Y como esa asignatura pendiente, como decían en aquella película de Sacristán de España, ¿no? De la democracia que le faltaba a España, ¿no? La asignatura pendiente. Claro, sí. Gracias a Patricia Araiza, gracias a ella sobre todo, que me llevó ella fue la que me animó más. Y sobre todo sentía yo que había que reconvertirse. No era suficiente la carrera de financiero, abogado, necesitaba reconvertirme en algo que pudiera vender mis horas tiempo, ¿no? Yo sé que los historiadores no pueden vender nada porque pues nadie lo reclama, ¿verdad? Sí. Económicamente, pero gracias a Dios seguía conservando mis relaciones políticas, económicas, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la estudié con un gran gusto entre el 96. Yo ingresé a la Sociedad de Historia, como comentaba, por invitación de don Armando Hopkins Durazo, un personaje que había sido político, que había sido un empresario, y
cuando yo lo conozco es por razones de que en 1981 no había muchas casas que rentar en Hermosillo, y un amigo común, de un amigo, Gustavo Soto Gil, me lo encuentro en un negocio de la agencia Chevrolet, Superautos creo, y le pregunto si no sabe qué hay donde rentar un departamento, una casa. Y entonces me señala que en la calle Paseo de la Paz, en la misma calle donde está la secundaria del TEC Tomás Alva Edison, ahí en Colonia Valle Grande, había unos departamentos en renta que eran del ingeniero Armando Hopkins. Me apersono con él, un hombre muy amable, un hombre recio, fuerte, muy apasionado por lo de Sonora, y me invita: oiga, ¿no tiene usted interés después de arreglarnos en la renta de un departamento, no sé si 2,000 pesos, una cosa por el estilo? Y me dice: le invito a que nos acompañe en una sociedad que se llama Sociedad Sonorense de Historia, que se fundó en 1975, el 25 de noviembre. El caponero principal en aquellos tiempos fue el licenciado Juan Antonio Rival Corella, y pues por eso me vine aquí, me vine a la sociedad. No teníamos sede. Esta sede actual es una gran cosa que consiguió don Armando Hopkins con el gobernador Samuel Ocaña García, que estuvo en el gobierno de 1979 a 1985, y de ahí me nombra secretario don Armando, y ya cuando el 85, 84, ya va a haber cambio, don Armando, él había hecho los estatutos de la sociedad o había participado y no quería estar más años, porque él puso unos 4 años y no quería estar más. Entonces dijo: pues vamos a tener que nombrar un nuevo presidente. La sociedad tenía una veintena o treintena de socios y no teníamos una sede, obviamente. Andábamos en la Casa de la Cultura, andábamos en el Fonapaz, andábamos en la universidad, hasta que sucedió lo que ya les comenté. Entonces me dijo: venía un cambio de gobierno, la sociedad siempre ha tenido apoyo del gobierno del Estado, y me pregunta don Armando: oye, me dijo, va a haber un cambio de gobierno, el partido PRI va a postular al ingeniero Rodolfo Félix Valdés, originario de aquí del Estado, pero que tiene 50 años fuera del Estado, y quería saber si es, como coinciden los apellidos tuyos y los de él, si tienes alguna relación con don Rodolfo, si eres pariente o algo por el estilo. Entonces yo le dije: pues sí, da una relación. Evidentemente existía una relación, pero no la conocía don Rodolfo, pero pues teníamos ancestros comunes, valga la expresión. Y así fue como don Armando me apoya. Bueno, hasta en eso hay grilla, valga la expresión, me apoya, y llego a la sociedad tengo entendido que el 85 al 89. El 85 al 89 fueron 2 periodos. El intermedio, cuando cumplí los 2 años, no estaba aquí en Hermosillo porque se había muerto un tío mío, hermano de mi padre, en Chihuahua, y don Gilberto Escobosa dio un golpe de mano ahí y dijo que sea Rómulo de vuelta aunque no esté presente, y me reeligieron. El 89 fui invitado por el gobernador Félix Valdés, cosa que me extrañó mucho a mí, pero así sucedió, a tomar el puesto de la presidencia, y se turnó, o sea, ya había cumplido yo los 4 años, estaba prácticamente cumplidos, y se nombró al ingeniero químico Jorge Murillo Chisem. Y él estuvo, creo que también 4 años o 2 años, no recuerdo. El futuro de la Sociedad Sonorense de Historia, gracias al nuevo consejo que se estableció hace 2 años con la maestra Amparo Angélica y la presidencia y muchachos destacados como Miguel, como Holguín, como otros compañeros, Lorta y otros más, han venido a poner esa sangre de refresco
Y yo quiero hacer un reconocimiento, como ya lo hice en una asamblea anterior, un reconocimiento total a la administración que está por terminar por el esfuerzo, el profesionalismo y la seriedad y el respeto con la que se ha conducido la Sociedad Sonorense de Historia, a pesar de que la presidencia de la maestra Amparo Angélica se empieza en un periodo económicamente muy duro, pero hemos visto que hasta publicaciones, 4 o 5 publicaciones muy interesantes, importantes. Yo creo que la sociedad ya cobró una nueva energía que ya no la va a detener nunca, porque si estamos a punto de, nacimos el 75, 25, más 19 que son 44, entonces estamos más bien ya, como quien dice, más allá del bien y del mal. Esto no se acabó, como decía Bob Canel, se acaba hasta que se acaba, o Yogi Berra, hasta el último out. La sociedad está renovada, hay profesionales importantes, producto de las 2 escuelas de historia, de tanto de la universidad como del Colegio de Sonora y del INA, que la están nutriendo, y sobre todo me da mucho gusto a mí que haya habido ese relevo generacional. A los miembros de la sociedad yo les quisiera decir que aunque mañana se vayan a morir o nos vayamos a morir mañana, no dejemos de ir ahora a disfrutar. Este ha sido para mí desde el 81, que son, ¿qué?, 39 años, podemos decir, este ha sido un remanso de cosas agradables, de experiencias extraordinarias, de haber tratado gente tan valiosa como don Gilberto, tan valiosa como don Julio Montané, tan valiosa como Heriberto Aja Carranza, don Epifanio Zamorano Ramos y tanta gente que hemos visto en los simposios que nos han ido formando poco a poco. Yo creo que lo que dijo Héctor Aguilar Camín por allá en el 77, 78, la Sociedad Sonorense de Historia, dice, la componen N número de personas, la inmensa mayoría de ellos son simples aficionados memoriosos. Ese pie de cría dio un fruto que son otras gentes que hemos podido estudiar y otros aficionados que los recibimos siempre con los brazos abiertos y quisiéramos tener más gente todavía aquí. No puedo, como un colofón a esto, como un, bueno, decir, ¿y ahora qué? Siempre que he tenido un acontecimiento importante en mi vida, léase defunciones, nacimientos, casamientos, una vez nomás me he casado, no quiero casarme otra vez, hay que cometer el error una sola vez. Vivir a gusto y sin complicarse la existencia, tengo una familia, un hombre y una mujer, casados los dos, una niña, hija de mi hijo, que se llama María Luisa, cumplió 10 meses. Sin embargo, cada acontecimiento, como decía, de la vida me ha dejado una enseñanza. No ha habido traspiés, dolor. La vida es dolor, ¿no? La inmensa mayoría de las experiencias te dejan una marca, pero esa marca te debe dejar una enseñanza. Cuando yo entré aquí, a esta sociedad, me sentí como hubiera encontrado una epifanía, valga la expresión, o sea, algo como los Reyes Magos, ¿no? Valga la expresión. Encontré allá en Navojoa teníamos un grupo de gentes que nos juntábamos y eran todólogos y cuestionarios y lo que tú quieras, pero aquí me enfoqué a lo que don Armando Hopkins, que yo le tengo el agradecimiento para toda la vida, Armando Hopkins Durazo, mi maestro, pudo darme la oportunidad de entrar a esta sociedad a la que pertenezco desde 1981, 39 años. No soy el más viejo de la sociedad, activo, porque todavía está Juan Antonio y está el maestro Quijada, ¿verdad? Sin embargo, algún día seré, y si no lo soy, pues ni modo. Lo único que quiero es, esta fue una grandísima oportunidad que la vida me puso en venirme a vivir a Hermosillo,
encontrar esta sociedad, encontrar la comprensión de un Hermosillo, sufrir mucho, batallar, lo que tú quieras, pero a la postre, salud y sobre todo estar firme y la bandera de esta organización, sostenerla, porque como te decía hace rato, la renovación generacional que se dio gracias a ustedes, a su grupo, es algo que hay que agradecerle a la vida y que es lo que estaba necesitando esta organización.